antes, o sea, lo que hacía el Recombine es juntar dos triángulos para formar un cuadrado, ¿cierto? Transfinite, ¿cierto? El transfinite lo que hacía era asignar divisiones a los lados, ¿ok? Entonces acá uno puede empezar a aplicar transfinite a las líneas, ¿cierto? Para asignar alguna división. Bueno, hay que empezar a ver cómo se llaman las líneas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la línea, vamos a ir viendo acá, líneas del cuadrado, ¿cierto? Vamos a copiar ese nombre. Vamos a recargar acá el script. Creo que algo no funcionó, ¿no? Superficie del cuadrado, ¿cuál es? Es la S1. Ah, no lo estoy guardando por eso. Ahí sí. Entonces, fijan que hicimos un transfinite a las líneas que definen el cuadrado, ¿cierto? Transfinite line. Sin embargo, si yo no hago un transfinite surface, la superficie todavía no es estructural. O sea, recuerden que el transfinite únicamente asigna divisiones, ¿ya? Lo que hace que esto sea estructurado realmente es el transfinite surface, ¿ya? Así que con eso, digamos, se vuelve estructurado. Y después el combine surface S1 hace la pega de volverlo estructural. O sea, claro, volverlo cuadrado, ¿verdad? ¿Ya? Así que hay que seguir con esa línea hacia afuera. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cuáles son esas superficies. La superficie 2, por ejemplo. La superficie 2 se define con line group 1, que a su vez ocupa estas líneas, ¿ya? 4 líneas. Y vamos a hacerlas vamos a hacerlas con el transfinite. El de 1, el C1, el 2, el C1. Ahí estaría la superficie 1, ¿no? Perdón, la superficie 2. ¿Ok? ¿Qué hizo, profe? Empezar a hacer los transfinite de las líneas que definen toda la superficie. O sea, primero esta, ¿cierto? Esas líneas son estas, ¿cierto? Luego hacer el transfinite de la superficie y mallando. Ya, eso básicamente. Aquí estas serían las líneas que definieron la superficie morada. ¿Ya? Entonces uno hace el transfinite de la línea para asignar las divisiones. ¿Y la que está arriba? ¿Son las transfinitas? Esto, la de acá, son para el cuadrado verde. Ya. O sea, aquí recuerden que aquí tenemos diferentes colores porque cada una es una superficie
diferente. Entonces primero se definen las líneas Claro. y se sigue el mismo orden, ¿no? O sea, como orden circular. No, no necesariamente, no. Yo podría, por ejemplo, primero haber hecho la superficie morada, por ejemplo. Ah, claro, pero no, o sea, yo decía, se sigue como el correcto orden, no sé. En el caso de la línea inferior por el lado, línea inferior después la horizontal que está hacia la derecha, después lo No, superior. no, en este caso no. Transfinir no necesita un orden. Lo único que necesita, acuérdense, es que las líneas opuestas sean coincidentes en división. Por ejemplo, vamos a volver acá atrás. Ahí no. Por ejemplo, LSQ1 está define los puntos 1 y 2, ¿ya? Que serían más o menos, o sea, sería ese punto con el lápiz, ¿cierto? Sí. Así que esa es la línea 1. Por lo tanto, esta línea 2, la 3 y la 4. ¿Ya? O sea, la de la derecha es la 1 y ahí, ahora, anterior. Por lo tanto, ese número 10 tiene que ser coincidente con ese 10. Si yo aquí pongo 11, por ejemplo, bueno, algo me está pasando acá, no me está dejando, claro, no me está dejando hacer el transfinir. ¿Ya? Dice, la superficie 18 no puede ser mallada usando el algoritmo transfinir porque, ¿cierto?, hay diferencia ahí con los números. ¿Okay? Así que esa es la única restricción. Transfinir es para definir como la cantidad de divisiones que va a De divisiones que tiene la línea. Eso por cada línea y después por la superficie. Ya, miren, voy a ir de nuevo. Ya, voy a conectar esto un poquito para que quede claro. Aquí comenté todo lo que es typeout, así que estamos solo con el transfinir. ¿Ya? Eso lo que hace es asignar divisiones. Sin embargo, como todavía no quiero hacer estructurado, ¿ya? Yo podría aquí perfectamente poner, bueno, fíjense lo que pasa. O sea, hay un lado que es más denso que el otro. No hay problema con eso, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Querer hacerlo estructurado. O sea, ahí sí tienen que coincidir los lados opuestos, para que haga esta grilla, ¿cierto?, regular. Entonces ahora si trato de hacer el transfinite surface, ¿cierto? Ahora sí que me reclama, ¿ya? Me dice que no puede hacer el algoritmo transfinite porque justamente los números son diferentes, ¿ya? Ahora, entre ellos también pueden ser diferentes. Fíjense qué pasa si yo pongo 50 en un lado y 10 en el otro. Eso sí se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque siguen siendo coincidentes los lados opuestos. O sea, el de abajo con el de arriba tienen 50, izquierda derecha tienen 10. Ningún problema con eso, ¿cierto? El problema es cuando hay cosas distintas en los lados opuestos. Esa es la restricción, ¿ya? Pero que sean diferentes en X e Y, eso no importa. ¿El Recombine Surface siempre lo deja como un cuadrado? ¿Cuál? ¿El Recombine Surface? Sí, siempre lo dejo como un cuadrado. Sí. Ya. O sea, si lo hago así, voy a tener una malla estructurada, pero con triángulos. Así que en triángulo. ¿Cierto? Pero está estructurada igual. Solo que con triángulos. Entonces eso lo que hace es convertirlo a cuadrado. ¿Ya? Luego hizo lo mismo, pero con la parte Y lo morada. mismo con la parte morada. ¿Vale? Y el Ahora, transfinite surface es esa superficie de morada. esa superficie morada. Fíjense que aquí dice Transfinite Surface S1 y acá está ya con el S2. ¿Vale? Ahora, fíjense lo que va a pasar acá. Voy a volver a activar la parte morada y lo voy a recargar. Está bien.
Ahí es porque tengo un detallito. Voy a cambiar a 20 el lado vertical del cuadrado. Sí. Tenía 10, lo voy a poner 20. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no corre? Porque la circular de 10. Exacto. Ahora hay una línea aquí vertical que está compartida entre la superficie verde y la morada. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero hacer todo regular, el perímetro de la parte morada No. tiene que ser igual a la línea vertical. O sea, es una restricción de la malla, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que empezar, digamos, a idealmente que esto sea paramétrico. ¿Ya? O sea, yo puedo decir aquí parámetros de malla y puedo decir Entonces todas las caras que sean como paralelas sí tienen que tener la misma división. sí, eso. Elementos del cuadrado, vamos a decir 10. Vamos a partir con eso. Así que acá, ¿qué debería poner yo? Elementos cuadrados más 1. ¿Cierto? ¿Por qué era más 1? Porque el transfinite line asigna divisiones de línea y no elementos. ¿Ya? Los elementos cuadrados más 1. Y acá abajo, no me carga bien el reconocimiento. y acá abajo, no, lo vamos a ver aquí. Ya debe ser un error. Ya, LP1, la diagonal. ¿Por qué era elemento cuadrado más 1, perdón? ¿Cómo? ¿Por qué elemento cuadrado más 1? Porque el transfinite, por ejemplo, toma una línea. Toma una línea. Y dice, si yo le pongo transfinite 3, significa que hace 3 divisiones. 1, 2, 3. ¿Cuántos elementos puede tener ahí? En realidad, 2. ¿Ya? O sea, si quiero que tenga 3 elementos, yo al transfinite tengo que ponerle 4. Entonces, es básicamente decir que lo que tengo arriba, lo que tengo aquí, como yo quiero decir elementos, necesito transfinite ponerle uno más. Ya. Por eso, básicamente. Pero es una cosa de. De comunicación. Yo podría querer decir división, y ahí no tengo que ponerle nada. ¿Ya? Ya. Vamos a recargar. Perfecto. Ahora fíjense. Vamos a ver ese problema aquí. ¿Ya pudo? Ya. Bueno, ahora el vertical del verde con el perímetro morado son iguales, ¿cierto? De hecho está aquí. Este con ese tienen asignado la misma cantidad de elementos. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos? Los otros dos, la verdad es que no tenemos ninguna restricción porque son independientes al cuadrado. Tienes que presionar el que dice 2D ahí en Mesh. Ponerle 20 y no tengo ningún problema, ¿cierto? Entonces yo a eso lo puedo llamar de otra forma a lo mejor. Mesh acá, en Options. Y poner creo Estos que variables. Elements Faces. 2D Elements Faces, ahí. Y aquí puedo poner Otra, ¿por qué a mí no me sale cuadrado? elementos radiales. No me toma, tengo un error. ¿Pero cómo te sale? Acá está, ya lo encontré. Entonces ahí ya tengo eso estructurado. El resto, ¿qué sería? Bueno, tomar esto y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué líneas hay que definir serían estas. O sea, aquí tenemos LD2, LC2, LD3, LSQ2. 3 y 3. Y con eso automáticamente tengo ya el transfinite de la segunda parte y voy todo el rato así, ¿cierto? ¿Y por los elementos más ese más 1 es que se dividieron tanto? No, es porque aquí arriba le puse elementos radiales y le puse 30. Por eso. Voy a poner elementos, es por eso que están tan densos.
mi duda ahí era, puso 30 y después, claro, esas son 30 divisiones. Son 30, claro, o sea, yo quiero decir 30 elementos. Por eso aquí es más Más uno. uno. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, esto sería 3, 4, 3, 4 y 4. Pues lo mismo, tuve que tener la última. Serían 4, 4, 1, 4, 5 y 5. Por eso tenemos la malla totalmente estructural. ¿Ya? Obviamente que esto se ve raro porque está esto un poquito disparejo. ¿Ya? O lo hago más grueso, digamos, o puedo darle más divisiones también al cuadrado. Ahí se ve mucho más regular, por ejemplo, ¿cierto? Así que ahí tenemos esa malla. Ya, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Puedes subir un poco lo de los parámetros? Que, ¿Aquí arriba? sí, Ah, para ponerle esos parámetros malla. vale. Ya, ahí está, ahí está. Ahí, ¿Ahí sí? sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a seguir con con una herramienta un poquito más especial en lo que es el transfinito. ¿Ya? Se fijan que aquí en el cuadrado, por ejemplo, bueno, todos los elementos que se generaron tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Ahora, hay muchos casos donde yo quiero que una malla empiece a ser más densa en ciertas zonas. Por ejemplo, imagínense un problema donde yo tengo a lo mejor un fluido, digamos. A ese fluido yo le meto una velocidad de fluido, ¿cierto? ¿Y qué ocurre acá en los bordes cuando yo tengo un fluido que pasa a través de un conducto? ¿Qué se forma en los bordes? Yo meto un fluido a través de una tubería y en los bordes, ¿qué es lo que pasa? Claro. Viscosidad. Está No deslizamiento. este término de no desplazamiento, ¿cierto? Y acuérdense que aquí cercano a la superficie donde está el no desplazamiento está la capa límite, ¿cierto? Y la capa límite es una zona donde yo necesito poner especial atención porque hay un gradiente, ¿cierto?, de esta velocidad. Entonces, si yo pienso en una malla para esa aplicación y pienso en hacer a lo mejor una malla así, eso no sería lo más adecuado porque fíjense, tengo un elemento, ¿cierto?, que no me va a permitir capturar lo que está pasando en la capa límite. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Esa división yo debería quizás al medio, ¿cierto?, tener un elemento, digamos, relativamente grueso, no me voy a perder de mucho, la verdad, pero a medida que yo me voy acercando a la capa límite, necesito ir haciendo cada vez más densa la malla. ¿Fijan? Lo mismo hacia acá, ¿cierto? Necesito formar un pulmón, pero básicamente necesito hacer más densa la capa hacia la condición de contorno. Otros problemas donde yo requiera ese tipo de cosas, por ejemplo, bueno, concentradores de tensión.
si yo tengo un concentrador de tensión, necesito que la malla sea más densa en esa zona, ¿cierto? Si yo tengo problemas de contacto, donde hay dos superficies, ¿cierto? Interactuando, necesito que las superficies tengan una buena densidad de malla para que la solución sea buena, ¿cierto? Así que vamos a introducir una parte del comando transfinit que nos permite densificar hacia alguna parte, hacia alguna zona. Bueno, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacerlo en la superficie 2, que es la morada, ¿ya? Entonces, imagínense que tengo un problema de capa límite, donde yo necesito que el perímetro, ¿cierto?, tenga varios elementos hacia adentro, bien pegaditos, ¿ya? Bien densos. Entonces necesito que en esta parte, ¿cierto?, en todo el perímetro, pero en la parte radial, yo tenga más densidad. Bueno, vamos a ver cuál es la parte de la malla que hace la zona radial. Ya yo tengo aquí superficie 2 y tengo los elementos radiales, ¿cierto? Bueno, hay un modificador acá que me permite hacer dos cosas. Dos comandos que dice use progression, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a recargar. Quizás no pasó nada porque a lo mejor este numerito es muy poco. Vamos a ver. O no lo guardé a lo mejor. ¿Por qué no se ve? No va con coma después de esto radial. No debería, de hecho, no lo estaba reconociendo bien. A ver por qué no se está cargando. Y lo quiere así hacia el diámetro. Hacia el diámetro. Elementos radiales. Que está en línea diagonal, está en las diagonales. Sí, por eso, en las diagonales serían esas. Claro. Sí, en eso hay que hacer. Vamos a ver. Bueno, no. Vamos a ver la documentación. Está bien. Somos un poco elementos, a ver. Ah, ya sé por qué es. Vamos a tener que solucionarlo, pero primero vamos a hacerlo acá. Ahí algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí se fijan, se densificó de abajo, pero hacia adentro. Ya, hacia adentro. Aquí yo puse un numerito que fue un número mayor que 1, ¿vale? Donde si yo pongo un 1, la progresión no tiene ningún efecto. O sea, el 1 es como el valor neutro. Si recargo esto, fijan, vuelvo a lo original. El 1 es el valor neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo un valor mayor a 1, voy a densificar la malla hacia una cierta dirección. ¿Ya? O sea, aquí por ejemplo tengo este elemento. Esto lo que va a hacer es correr un poco esto para que yo tenga una progresión, ¿cierto?, hacia donde yo estoy mallado. Esto sería mayor a 1.
Pero en el caso contrario, si pongo un número menor a 1, va a ocurrir lo mismo, pero hacia el otro lado. O sea, yo borro eso y hago lo contrario. O sea, densifico hacia el otro lado de la curva. Entonces, justamente eso es lo que pasa en este caso. Por ejemplo, yo podría poner un número menor que 1, que es 0,8. Y con eso densifico hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de delante? Fíjense lo que pasó en las superficies aledañas, ¿cierto? Tengo esta curva, pero la siguiente no tiene todavía la progresión. Por lo tanto, el algoritmo de transfinit está funcionando bien, solo que está mallando entre algo con progresión y algo sin progresión, que lo puede hacer sin problema. Pero la malla queda, digamos, distorsionada por el hecho de tener un lado con y otro lado sin. ¿Vale? Bueno, ¿dónde está el problema? Que, si se fijan, había unos transfinit que se repiten. Yo tengo la línea diagonal 1, la línea diagonal 2, perdón, la 1 se va a repetir acá. ¿Por qué? Porque se comparte entre superficies. Así que en realidad esa, por ejemplo, yo la puedo ignorar, porque la estoy haciendo un transfinit acá. Porque ¿qué pasa? Que si yo pongo varios comandos transfinit a la misma entidad, básicamente se sobreescribe lo que estoy haciendo, ¿cierto? O sea, si yo uso una progresión y después le pongo un número cerrado, queda el último comando que yo ejecute, ¿cierto? Así que ahora sí yo podría tomar esto y ocuparlo, por ejemplo, perdón, este de acá era la línea diagonal, ¿no? De hecho acá pasa exactamente lo mismo, aquí pasa lo mismo, y ahí estaríamos. Fíjense que en realidad son solo 4 transfinit, porque son 4 líneas diagonales para toda la superficie. Así que por eso aquí eliminé las repeticiones. El 2 ya lo hizo arriba, el 3 se hizo arriba, el 4 y el 1 se hicieron arriba. Así que son 4 transfinit solamente para esa diagonal. Y también yo podría parametrizar a lo mejor esa progresión. O sea, aquí yo puedo hacer un parámetro sea 0,9 por ejemplo, o 0,95 y ocuparlo en este número. Entonces yo también puedo parametrizar lo que pasa con la progresión. Y ahí ya tengo un parámetro ahora que controla ese comportamiento. 0,85, ¿cierto? Va a ser más denso. Así que ahí está lo que hace el progression, digamos, ¿ya? Ahora, en muchos casos también hay otra cosa que es útil. Se fijan, la progresión era hacia un lado o hacia el otro de la curva. Hay otra palabra que lo que hace es hacer una simetría con esa progresión. O sea, o densifica hacia afuera de la curva o hacia adentro. Vamos a ver cómo sería eso. Ahí uno cambia mi progresión por ambos. ¿Ya? Esa palabra entonces lo
lo que hace es generar esta progresión, pero centrada, digamos, simétrica. Vamos a ver lo que pasa. Quizás un valor muy pequeño, a ver, 0.2. Vamos a ver. Quizás no lo está tomando. Sí lo está tomando, pero es mucho menos sensible al valor. Ya, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, ¿hacia dónde estoy densificando? Hacia afuera, ¿cierto? O sea, tengo un más denso afuera y cerca del cuadrado. Si yo pongo un valor ahora mucho más alto, con 1.8, más alto tiene que ser 1.5, vamos a ver. ¿Hacia dónde estoy ahora haciendo lo más denso? Hacia el centro, ¿cierto? Así que con este comando uno puede, digamos, concentrar la malla, digamos, en alguna parte que me interese para el análisis. Así que eso básicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Ya. ¿Qué quedaría? Bueno, hacerlo, por ejemplo, aquí tengo la superficie, ¿no? Estructurada, lo que sea, pero muchas veces uno quiere que cosa un volumen. ¿Cómo se hacía eso? Extrude, ¿cierto? Vamos a hacer el extrude, donde tengo el vector, ¿cierto? El vector de extrusión. Aquí vamos a poner el h y vamos a definir alguna altura. Aquí vamos a ver si surface o surface, bueno, o sea, como plural, así que vamos a ver. Layers, yes, y combine. Vamos a ver si pasa, no me acuerdo. Por ahí está. Entonces ahora acabamos de generar de nuevo el modelo 3D con el comando extrude, ¿cierto? Ahora esto también lo puedo parametrizar. Layers, ¿cierto? 10. Yo le puedo decir que quiero elementos altura igual a 20. Escribo acá. Elementos altura. Así que ahí queda totalmente parametrizado, ¿cierto? Si hago más elementos en la altura ahora, 40. Me queda, ¿cierto?, más densa en esa dirección. Así que el extrude, digamos, era súper simple de hacer. ¿Es posible usar el Using Progress en Sí, pero no es tan fácil como esto, ¿ya? A ver, lo que hay que hacer cuando uno hace eso es que a layers, en vez de ser un número cerrado, ¿cierto? O sea, 10, ¿ya? Lo que se hace es crear dos vectores. Por ejemplo, un vector de DH, digamos, porque yo digo que este DH es puro número suma, y un vector de proporciones, digamos, donde yo voy acumulando lo que hago con ese delta de altura, ¿ya? De L, donde yo digo, mira, ¿sabes qué? El 0,1 va a ir con un DH1, después la siguiente capa va a ir al 40%, después al 60%, después al 90%, digamos.
Por aquí me va a faltar un nodo, ¿verdad? Entonces solo creamos un vector donde tengo ya. Voy a extruir el 10% de la capa con una altura 1. Hasta el 40 va a tener también altura 1. Hasta el 60 altura 1, hasta el 90 altura 1 y hasta el 100% de altura 1. Esto también obviamente lo puedo ir variando. Pero yo lo que hago es justamente crear, por aquí dentro está la documentación, a ver si está como esto. No, tiene que ser esto. Bueno, por aquí la documentación sale como hacerlo. Pero no vamos a ocupar eso, digamos, en este ejemplo. A ver. Siempre hay un ejemplo por aquí. Por ejemplo, ahí está. Pero había otro que es mejor, tiene una progresión por ahí. Pero eso básicamente es altura por un diferencial del total de la extrusión. Ya ese 0,2 significa el 20%, el 50% siempre terminan en 1. Pero se puede. Así que eso también se puede hacer en el comando de extrusión. Ahora hay muchas cosas que uno también puede hacer a mano. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el comando de extrusión toma una superficie? Pero en realidad lo que hace es tomar esa superficie, proyectar líneas hacia arriba, proyectar la superficie opuesta y armar cada uno de los volúmenes resultantes de forma individual. Si yo podría dibujar la superficie de abajo, la superficie de arriba, todas las líneas que conectan, las superficies laterales, y decir, mira, cada uno de los volúmenes que está ahí, yo lo formo con 6 superficies individuales. Y eso también se puede hacer. Obvio que el comando extrude no evita todo ese trabajo. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? ¿No quedan preguntas? Ya. Eso sería por hoy. ¿Ya? Esto sí.